soy una dietista nutricionista y estoy en la cocina de the Horticultural Society of New York y hoy vamos a hacer una receta vegana, una ensalada de rábano. Esta receta es un poco interesante porque vamos a usar las dos partes del rábano. Vamos a usar no solamente los rábanos, pero también las hojas en la ensalada. También estos rábanos van a estar al escabeche. Entonces, primero, los ingredientes. Vamos a necesitar rábanos, pero todo. Necesitamos las hojas también. Kale fresca. También necesitamos un tomate tomate picado y también cebolla. Yo tengo aquí cebolla morada, pero se pueden usar cualquier tipo de cebolla que necesita. También vamos a necesitar algunas cosas para hacer el escabeche de rábano. Entonces sería vinagre de manzana, sal, azúcar y agua caliente. Y también un bol o un recipiente. Yo voy a usar una jarrita para hacer el escabeche. Entonces, antes que nada, tenemos que lavarnos las manos, que ya mis manitas están limpias. Y la próxima cosa es vamos a cortar los rábanos. Entonces, lo que tenemos que hacer es quitar los rábanos de las ollas, y cuando están todos separados tenemos que lavarlos bien y después vamos a picarlos en lonchas finitas y después seguimos. Ya los tengo todos lavados, entonces voy a empezar a picarlos. Quiero quitar el raíz y también la parte por arriba donde salen todas las hojas. Cuando ya he quitado todo eso, voy a picarlos en lonchitas finitas. Y es mejor intentar hacerlos todo más o menos el mismo como de ancho para asegurar que en la mezcla para el escabeche está todo igual, ¿no? Ya he hecho solamente uno, pero se puede ver que los tengo aquí. Cuando termino de hacer todos, va a estar lleno. Y después voy a incorporar los otros ingredientes. Ok, aquí lo tengo ya todo mezclado y hecho, pero dentro están todos los rábanos que se pueden ver, pero también una taza de agua caliente. No tiene que ser hervido, pero muy caliente. También media taza de vinagre de manzana, una cucharada de azúcar y una cucharadita y media de sal. Mezclarlo todo, se puede dejarlo aquí fuera de la nevera por 1 hora para que se mezcle. Después se pueden ponerlo en la nevera y usarlo cuando lo necesitan. Pero eso, claro, tenemos que hacer primero, porque necesita 1 hora. Ya vamos a lavar y picar lo demás. Entonces tenemos aquí que vamos a usar 2 tazas. Entonces quitas 3 o 4 hojas, todas las hojas de rábano, media taza de tomate picado y un cuarto de una cebolla en lonchas finitas. Si a ustedes no les gusta mucho la cebolla o no lo quieren incorporar, tampoco hace falta. O igual, si quieren incorporar otra cosa a la receta, también lo pueden hacer. Ya tengo todo lavado, entonces voy a empezar a cortarlo, a picarlo. Para el que está necesario que se quita la mayoría de como la rama, ¿no? Que es muy durito y eso puede ser muy difícil para comer. Entonces, quitar la parte más gruesa. Los niños también les pueden ayudar en eso, en quitar lo que es difícil. Y después solamente picarlo en trozos adecuados para comer.
picarlo todo, cortarlo todo, es ponerlo en un bowl grande. Ahora es picar lo de rábano. Lo mismo en piezas adecuadas para comer. Cuando lo tengo todo cortado igual, ponerlo con lo demás. Ya vamos a preparar el tomate y cebolla igual para picar. Ya que los tengo picados, voy a ponerlos con los demás. La última cosa para incorporar o incluir son el escabeche de rábanos. Quizás los rábanos necesitan un poco más de tiempo, pero ya que hice los míos antes, están preparados. Entonces voy a incluir una cuarta taza de rábanos, pero ni voy a cortarlos ni nada, solamente los voy a añadir así, ya que están en lonchas. Pero ustedes si quieren se pueden cortarlos o picarlos más. Y la última cosa es poner aceite de oliva. Eso es un poco a su gusto, pero yo recomiendo una cuarta taza. Y mezclar. En esta receta no uso vinagre ni nada porque estamos usando el escabeche allí. Puede ser que con solamente los rábanos hay suficiente ácido, pero igual, si le gustan un poco más ácido, como yo, se pueden poner un poco más de líquido de los rábanos, ya que es vinagre, un poco sal y azúcar, incluyéndolo es un poco, como ya es la salsa, el aderezo. Ya tenemos la ensalada ya terminada con el escabeche de rábano. Aquí se puede ver que tiene muchos colores diferentes, algunas texturas diferentes y claro, si ustedes quieren incorporar algo más como aguacate, algunas habichuelas como garbanzos, también se puede incluir.